Aquí vamos a ver cómo podemos construir un prototipo de electrónica o un montaje de electrónica que nos sirva como un interruptor a distancia con infrarrojo. La idea es que funcione con cualquier control que maneje infrarrojo, por ejemplo el de un televisor, el de un equipo de sonido, el de un DVD. No importa qué tipo de control sea, lo importante es que tenga un infrarrojo. Y la idea es que controle un bombillo, un ventilador o cualquier otra carga. Lo que vamos a hacer acá es mostrar el paso a paso desde un ebook que yo mismo preparé, donde muestro todo el paso a paso con detalle para hacer el montaje. Y luego les mostraré cómo lo pueden descargar. Ahí van a poder ver los planos, van a poder ver la lista de materiales y todo muy detallado con fotos. Entonces, primero vamos a ver unos conceptos o unas consideraciones fundamentales para poderlo hacer, para que cualquier persona, aunque no tenga conocimiento en electrónica, lo pueda armar, porque la idea es que sea como una especie de Lego donde tienen todos los materiales y lo montan como lo vamos a mostrar aquí, aunque no sepan de electrónica. Entonces, esas consideraciones que vamos a ver es, primero, la protoboard. La protoboard es el elemento donde vamos a instalar todos los pequeños dispositivos electrónicos, donde se van a integrar, y básicamente lo que tenemos que saber de este elemento es que está formado internamente por unas laminillas que es como aparecen acá en las líneas azules. Esas laminillas están internamente y es la que nos permite conectar todos los elementos, y en los extremos que vemos unas líneas horizontales es donde se va a conectar la alimentación, el positivo y el negativo del prototipo. Vamos a manejar también los circuitos integrados, que básicamente son elementos que tienen internamente pequeños transistores, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Simplemente vamos a hablar de lo que necesitamos fundamentalmente estos elementos para poder hacer el montaje. Entonces, estos pequeños elementos tienen una hendidura, como podemos ver acá, que es la que nos sirve para definir la numeración de los pines. Entonces, por ejemplo, este es uno de los integrados que vamos a utilizar y vemos que tiene entonces 8 pines y están enumerados en el sentido contrario de la manecilla del reloj, teniendo como base, como referencia esta hendidura al lado izquierdo, como lo podemos ver acá. Aquí tenemos el otro integrado que vamos a utilizar, que es el integrado CD4013. También está enumerado en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y lo mismo, la hendidura está en la parte izquierda. Otro elemento que vamos a utilizar, los condensadores electrolíticos, que básicamente almacenan energía, y estos tienen la característica de que tienen un pin negativo y un pin positivo. El negativo tiene la franja gris que nos indica dónde va a quedar ese pin negativo. Vamos a usar el condensador cerámico, que es el que la mayoría de la gente conoce como el que tiene la forma de lenteja, y en ese vamos a encontrar una numeración que nos va a indicar la capacidad que tiene el condensador. Entonces, por ejemplo, si tiene el número 104 es porque tiene 0.1 microfaradios, si tiene el 112 es porque tiene 0.001 microfaradios, o este que es 3.3 que sería 3.3 picofaradios. Otro que vamos a utilizar, que es muy conocido, es la resistencia, que simplemente se opone al flujo de corriente. Se define el valor de la resistencia a través de un código de colores, a través de las franjas de colores que tienen. En el libro lo explico, lo detallo con un ejemplo, pero es algo pues supremamente sencillo de hacer, y ahí es bueno tener esto claro al momento de que vamos a hacer la construcción, porque vamos a tener herramientas de todo tipo, elementos de todo tipo, entonces necesitamos distinguir cuál resistencia es cuál y de qué capacidad. El otro que es importantísimo aquí es el receptor infrarrojo de 3 pines, que es el elemento que va a recibir la señal del control remoto y va a activar el bombillo o el ventilador o lo que vamos a utilizar. El otro elemento, el potenciómetro, es una resistencia variable que tiene una perilla, es como lo podemos ver acá en la imagen. Vamos a necesitar un transistor. Ese transistor tenemos que tener cuidado es con la numeración que tiene. Podemos ver que tiene como una forma plana en un lado y en el otro como circular o semicircular. Teniéndolo de esta manera, como lo vemos aquí en la imagen, la numeración es de esta forma, 1, 2, 3, y a cada número de estos le corresponde un nombre, que es por ejemplo la base, el colector, el emisor. Necesitamos tener esto claro al momento de hacer el montaje. Lo otro es el reóstato, que básicamente también es como una resistencia variable, pero esta no se modifica. Ahí podemos ver que tiene 3 pines, ahora lo vamos a ver en el montaje. Y el relé, que básicamente es como el que funciona como switch
al momento de apagar o prender la carga que vamos a utilizar. Tenemos los diodos, que son elementos que permiten la circulación de corriente en un solo sentido. Entonces vamos a tener de este tipo o de este otro tipo, y la franja corresponde con esta línea que tiene la convención. Y el otro elemento muy importante del cable UTP, que es el que nos va a permitir hacer las conexiones en diferentes puntos en la protoboard. Aquí vamos a poder ver la lista de materiales. Tenemos entonces resistencias, el potenciómetro, el reóstato, los condensadores. Aquí podemos ver que, por ejemplo, necesitamos un cerámico de 0.01001 microfaradios, que va a ser el que tiene el 102. Entonces aquí vamos a poder ver todos los elementos que vamos a necesitar, y en esta parte vamos a tener otros elementos adicionales que no hacen parte de la protoboard, pero que se necesitan al momento de realizar el proyecto. Entonces necesitamos un adaptador o transformador de 9 voltios, que es el que nos va a alimentar el sistema o el elemento pues de la protoboard. Vamos a necesitar el cable para hacer las conexiones, un portabombillo, pues en este caso vamos a usarlo con un bombillo, una clavija de 110 voltios, un tomacorriente con su caja plástica y 2 caimanes pequeños. Más adelante veremos para qué necesitamos esto. Estas son las convenciones que vamos a utilizar en el plano, o las que se usan pues normalmente, que es la resistencia, la conexión a la parte del polo positivo, la conexión al polo negativo. Esta va a ser la convención del receptor infrarrojo de 3 pines. Aquí vamos a tener la convención del condensador cerámico, del condensador electrolítico, donde podemos ver que tiene un polo positivo para indicarnos pues cuál es el que le corresponde a ese pin, el potenciómetro, el reóstato, el diodo, el transistor. Y aquí tenemos cuáles son las convenciones para los circuitos integrados que vamos a usar, que es el LM358 y el CD4013, el bombillo u otra carga. Este nos indica la fuente y aquí el relé. Ahora vamos a ver aquí el plano completo del proyecto, de todo lo que vamos a montar, y la dinámica es: aquí podemos ver que el plano está totalmente en color negro. Entonces cada vez que vamos montando algo lo vamos poniendo de color rojo para saber qué es lo que vamos montando y qué es lo que nos queda faltando. Ahora sí, pasemos entonces a la construcción del proyecto, donde vamos a mostrar entonces el paso a paso para instalarlo. Entonces vamos a iniciar obviamente con la protoboard totalmente vacía, sin ningún elemento, y vamos a instalar los primeros elementos, que serían los dos circuitos integrados. Vamos a llamarlos LM y CD para que sea más fácil o más rápido de ir mencionando todo. Aquí damos como unas consideraciones cómo los debemos de instalar, pero no se tienen que ceñir a estos, ya lo pueden hacer como quieran, pero es una recomendación como para que se guíen y no se pierdan en todo el proceso del montaje. Por ejemplo, aquí les colocaba que entre un integrado y otro que haya 18 orificios de la protoboard, y que de este espacio aquí a la izquierda sean 9 orificios, pero como les digo, es una guía, no es que se tenga que cumplir tal cual. Luego vamos a ver, o que tenemos que considerar, que cuando lo instalemos, la hendidura de los dos circuitos integrados tiene que quedar a la izquierda, así como lo podemos ver acá. Aquí está a la izquierda y aquí está a la izquierda, para que no nos perdamos en la numeración de estos circuitos y cuando estemos haciendo el montaje. Luego vamos a ver, aquí tenemos una porción entonces del plano donde tenemos el LM, que es el más pequeño, y lo primero que vamos a montar después de estos integrados es una resistencia de 330 kilo ohmios que se va a conectar al pin 1 y al pin 2. Entonces aquí lo podemos ver en la foto, podemos ver aquí que está conectado al pin 1 y al pin 2. Entonces aquí está detallado, aquí se puede ver mejor. Entonces eso es lo siguiente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar un condensador cerámico, el de 0.001 microfaradios, en paralelo con esta resistencia y también con el punto 1 y 2 del LM. Entonces vamos a verlo cómo lo conectamos. Aquí lo podemos ver. Recordemos que esta línea y esta línea son dos líneas separadas, o sea, esto tiene una laminilla por dentro acá y otra aquí por este otro lado. Entonces ahí están en paralelo estos dos elementos, el condensador y la resistencia,
y está con el punto 1 y 2 o el pin 1 y 2 del integrado. Sigamos. Luego aquí decimos conectamos un extremo de una de las resistencias de 2.2 kΩ con el pin 2 del LM. Entonces vemos que aquí está el pin 2 y lo vamos a conectar con la resistencia de 2.2 kΩ. Entonces vamos a esa parte. Aquí tenemos el pin 2, que es toda esta línea, todo este nodo, y ahí conectamos la resistencia. Continuemos. Luego del otro extremo de la resistencia vamos a conectar el otro condensador, que es de 0.1 microfaradios, un condensador cerámico, y el extremo de este lado lo dejamos libre. Vamos entonces a ese lado. Aquí lo podemos ver, aquí está el otro extremo. Recordemos que todo esto es un nodo, es una laminilla, y ahí conectamos el condensador y dejamos este extremo vacío. Sigamos. Aquí podemos ver que decimos conectamos un extremo de la resistencia de 2.2 kΩ con el condensador cerámico de 0.1 microfaradios y el otro extremo lo conectamos al polo positivo de la protoboard. Entonces estamos indicando es que vamos a conectar este extremo de la resistencia al polo positivo. Vamos a verlo entonces en la foto. Aquí tenemos entonces la resistencia, este extremo lo conectamos al condensador y el otro extremo entonces va al polo positivo. Sigamos, vamos viendo que todo lo que está en rojo es lo que vamos montando y lo que está en negro es lo que queda pendiente. Aquí mostramos que conectamos un extremo de la resistencia de 10 ohmios con el polo positivo de la protoboard y el otro extremo queda libre. Entonces es esta resistencia, vamos a conectarlo al polo positivo. Entonces tenemos la resistencia de 10 ohmios, lo colocamos al positivo y el otro extremo lo dejamos acá. Luego colocamos un cable UTP al lado de la resistencia de 10 ohmios, el cual se conecta al polo negativo de la protoboard y el otro extremo del cable queda libre. Entonces vamos a mostrar aquí qué es lo que tenemos que instalar, que es este cablecito. Entonces conectamos un cablecito UTP, lo conectamos al polo negativo y aquí queda libre. Conectamos el receptor infrarrojo de modo que el pin 1, 2 y 3 se conecten al polo negativo de la protoboard, a la resistencia de 10 ohmios y a la resistencia de 2.2 kΩ respectivamente, como se indica en el plano. Entonces conectamos el receptor infrarrojo de esta manera, donde tenga conexiones como lo vemos acá en el plano. Entonces simplemente lo vamos a conectar de esta manera. Aquí lo vamos a ver más claro. El pin de aquí, el 1, se conecta con este cablecito que pusimos y los otros dos pines se conectan con las otras resistencias, con estas que tenemos acá. Sigamos. Conectamos el pin 1 con el pin 5 del LM con cable UTP. Entonces aquí lo podemos ver señalado con la flecha del 1 al 5. Entonces vamos a verlo en el plano, en el montaje. Entonces toda esta línea sería el pin 1 y lo vamos a conectar con el pin 5. Entonces aquí lo podemos ver con este cable UTP. Ahí estamos haciendo esa conexión. Ahora conectamos el pin positivo del capacitor electrolítico de 1 microfaradio al pin 3 del LM. Entonces aquí lo vamos a ver en este lado. Tenemos este capacitor o este condensador. El positivo va conectado al pin 3 y el negativo y el otro pin va al negativo. Entonces vamos a verlo acá. Aquí lo podemos ver. Vamos a verlo acá mejor en esta foto. Entonces el pin positivo queda conectado con el pin 3 y el otro pin, que es el negativo, queda con la línea negativa. Seguimos. Ahora conectamos uno de los extremos de la resistencia 47 kΩ al pin 3 del LM. El otro extremo de la resistencia queda libre. Aquí lo podemos ver. Tenemos esta resistencia de 47 kΩ y lo tenemos que conectar con el pin 3 y el otro pin queda con el negativo. Vamos a verlo acá. Entonces observen, aquí tenemos el pin 3, de ahí conectamos la resistencia, del otro lado lo dejamos libre, que ahora lo vamos a conectar al negativo. Aquí dice conectamos el extremo libre de la resistencia de 47 kΩ al polo negativo de la protoboard a través de un cable UTP. Entonces vamos a verlo acá. Este extremo lo vamos a conectar al negativo a través de este cable UTP. Continuamos. Ahora conectamos el pin 4 del LM al polo negativo de la protoboard. Observemos acá que el pin 4 lo vamos a conectar al negativo. Entonces vamos al montaje. Aquí vemos que aquí tenemos el pin 4. Ese pin lo conectamos a este cable UTP y de aquí, como esta es la misma línea o el mismo nodo, entonces vamos a conectar otro cablecito para que nos lleve ese punto al punto negativo. Seguimos. Ahora conectamos un extremo de un cable UTP al pin 3 del LM y el otro extremo queda libre. Estamos hablando de esta parte. Tenemos el pin 3
y conectamos un cable. Vamos a verlo en el montaje. Entonces aquí tenemos el pin 3 y conectamos este cable. Eso es para posteriormente conectar un potenciómetro. Ahora vamos a ver qué sigue. Conectamos dos tramos de cable UTP para conectar el pin 6 del LM. Esto se hace con el fin de conectar posteriormente el potenciómetro. Entonces vamos a conectar este tramo del plano, el pin 6. Vamos a conectar un pedazo de cable UTP. Vamos a verlo aquí entonces. Este cablecito lo ponemos acá y acá podemos ver que conectamos otro cable para que se conecte con el pin 6. Vamos a verlo aquí más claramente. Aquí se ve mejor. Este es el pin 6. Se conecta a este cablecito UTP y de aquí pasa acá para que tenga toda esta conexión. O sea que toda esta línea se conecta con el pin 6. Y este es el pin 3. Seguimos. Ahora dice, conectamos un extremo de cable UTP al polo positivo de la protoboard y el otro extremo queda libre. Vamos a hacer esta parte que vemos del plano. Entonces vamos al montaje, ponemos este cablecito donde colocamos el positivo a este lado y aquí queda este libre. ¿Para qué se hace todo eso? Esta última parte, para poder conectar el potenciómetro que tenemos acá. Vamos a verlo en el montaje. Aquí se puede ver con estos cuadritos rojos que estos tres puntos es donde se va a conectar el potenciómetro. Entonces por eso fue que instalamos estos cables UTP, este del número 3 o el pin 3, este que conecta el pin 6 y este que conecta el positivo. Entonces en estos tres puntos vamos a conectar el potenciómetro. Ahí lo conectamos, aquí lo podemos ver también. Seguimos, conectamos el pin 8 del LM al polo positivo de la protoboard a través de cable UTP. Entonces aquí vemos que tenemos el pin 8, vamos a colocarlo con el punto de 9 voltios. Aquí en esta pata, en la 8, vamos a conectar este cable UTP para que se conecte con el positivo. Ahora conectamos el extremo del diodo 1N4148 al pin 7 del LM y el otro extremo queda libre. La banda o franja del diodo debe coincidir con el lado libre. Entonces vean, estamos acá, vamos a conectar el diodo al punto 7 y este lado queda libre. Entonces vamos a ver cómo lo conectamos. Aquí tenemos el pin o el nodo en donde se va a conectar. La franja del diodo queda en este lado, en el lado derecho, y dejamos este extremo libre. Hasta este punto tenemos toda esta parte montada ya del plano. Ahora conectamos el extremo libre del diodo anterior con el pin 11 del CD, o sea el otro integrado que tenemos. Venimos por acá y nos tenemos que conectar al pin número 11 del integrado CD. Seguimos. Entonces lo que hacemos es un cable UTP este que podemos ver en azul y ese se conecta con el pin 11. Aquí lo podemos ver más claramente. Aquí está el diodo, aquí está la franja. Viéndolo de esta manera sería al lado izquierdo. Se conecta a este cable UTP y aquí nos conectamos a este pin 11 del otro circuito integrado. Conectamos el condensador cerámico de 3.3 picofaradios con el polo negativo de la protoboard y el pin 11 del CD. Bueno, decimos acá que recordemos que este elemento no tiene polaridad definida, por tanto es indiferente cómo se conecta. Entonces vamos a conectar esta parte. Aquí tenemos el condensador, se conecta al negativo y se conecta al 11. Lo podemos ver aquí muy claramente. Una pata está en la línea negativa, la otra está con el pin 11. Y recordemos que no tiene polaridad, entonces se puede poner de cualquier manera. No tiene que ser una pata específicamente en un punto. Ahora, conectamos la resistencia de 1 megaohmio con el polo negativo de la protoboard y con el pin 11 del CD. Entonces aquí tenemos esta resistencia. Un extremo está en el negativo y el otro en el punto 11. O sea que está en paralelo con este condensador cerámico. Vamos a ver, aquí podemos ver la resistencia, podemos ver que está en paralelo con el condensador. Conectamos el pin positivo del condensador electrolítico de 10 microfaradios al pin 10 del CD. Y el pin negativo lo conectamos al polo negativo de la protoboard. Entonces estamos hablando de esta parte. Condensador electrolítico, el punto positivo que conecta al 10 y el punto negativo obviamente al negativo de la protoboard. Lo podemos ver acá lo podemos ver mejor. Negativo a este lado, línea negativa, y el otro pin se conecta a este lado del integrado del CD. Luego tenemos que conectar el 8 al negativo. Aquí lo tenemos, conectamos el pin 8 del CD al polo negativo. Entonces aquí lo tenemos, este es el pin 8 y aquí lo vamos a conectar con el negativo. Sigamos, conectamos el pin 7 del CD al polo negativo de la protoboard. Entonces tenemos el 7 que también se conecta al negativo, vamos a verlo acá.
Número 7, pin 7 se conecta al negativo, cable UTP. Conectamos un extremo del cable UTP del pin 10 del CD y el otro extremo queda libre. Vamos a hablar de este pedazo. Un cable del 10 y el otro extremo queda libre. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Este es el pin 10. Conectamos un pedacito de cable UTP y dejamos este extremo libre. Sigamos. Conectamos a uno de los pines del reóstato el cable UTP que mencionamos anteriormente, tal como se muestra en las figuras. Bueno, entonces aquí lo podemos ver. Vamos a conectar este reóstato. Aquí lo podemos ver. Recordemos que esto tiene 3 pines, entonces en este lado tiene un pin y ese pin debe coincidir con este último cable UTP que conectamos. Ahora, unimos o conectamos 2 pines del reóstato a través del cable UTP. Entonces estos 2 pines, este de la mitad y este lo vamos a unir. Veámoslo en el montaje. Observemos que acá conectamos un cable UTP en forma de U para unir estas 2 líneas. Entonces ahí estamos uniendo esos 2 pines del reóstato. Ahora, el pin libre del reóstato hasta el momento lo conectamos con el pin 13 del CD a través de un cable UTP. O sea, estamos hablando de esta parte, que este lado libre del reóstato se tiene que conectar con el 13. Ahora vamos a ver. Esta línea, este cable blanco que podemos ver acá sería el que conecta el pin 13 con el otro pin del reóstato, que es lo que tenemos en esta parte del plano. Sigamos. Conectamos el otro diodo 1N4148 entre el pin 10 y 13 del CD. O sea, vamos a conectar este extremo acá, esto acá. Entonces acá lo podemos ver que es un diodo que está en paralelo con 2 pines del reóstato. Entonces simplemente lo doblamos así en forma de U y lo conectamos. Conectamos los pines 13 y 3 del CD a través de un cable UTP. Entonces el 13 y el 3 lo conectamos de un mismo cable. Tengamos presente algo, esto no es que haya 2 circuitos integrados CD, simplemente es que es una forma de representación del plano para que sea más fácil demostrar la conexión de todo. Pero este y este vienen a ser el mismo integrado CD. Lo mismo con el M, que aparece en 2, pero en realidad estamos hablando del mismo. Aquí podemos ver entonces que vamos a conectar el 13 y el 3, entonces el pin 13 se conecta con el 3 a través de este UTP blanco. Ahí lo podemos ver. Ahora, conectamos los pines 9 y 14 del CD a través de un cable UTP y al mismo tiempo los conectamos al polo positivo de la protoboard. Entonces vamos a conectar el 14 y el 9 y al mismo tiempo lo vamos a unir al polo positivo. Entonces veamos que el 14 y el 9 los vamos a conectar con este cablecito azul y en esta línea, como hacen parte del mismo nodo, vamos a conectarlo al positivo. O sea, esta parte con esto aquí nos representa esta parte del plano. 9 y 14 unidos más conectados al polo positivo. Luego conectamos el pin o los pines 5 y 2 del CD a través de un cable UTP. Entonces tenemos el 5 y el 2 y los unimos a través de cable UTP. Entonces es este de color naranjado. Ahí estamos uniendo los cables, o más bien los pines 2 y 5. Sigamos. Conectamos los pines 6 y 4 del CD a través de un cable UTP y al mismo tiempo los conectamos al polo negativo de la protoboard. Entonces estamos hablando de este tramo, el 4 y el 6 se conectan y al mismo tiempo van conectados al negativo. Vamos a ver cómo hicimos acá. Entonces el 4 se conecta al negativo y el 6 se conecta al negativo. Es una forma de colocar. Ahora conectamos un extremo de un cable UTP al pin 1 del CD y el otro extremo queda libre. Estamos hablando de esta parte, el pin 1. Vamos a sacar un pedazo de cable en este lado. Entonces aquí podemos ver que tenemos el pin 1, va un cable y lo dejamos libre. Seguimos. Conectamos el extremo libre del cable UTP que mencionamos anteriormente con una resistencia de 1 kilo ohmio. Aquí podemos ver que tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio que va conectado al pin 1 del CD. Veamos cómo lo conectamos y aquí lo tenemos. Entonces tenemos la resistencia que se conecta a este pin 1 y dejamos el otro extremo libre. Conectamos el otro condensador cerámico de 0.2 microfaradios en paralelo con la resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces aquí tenemos la resistencia de 1 kilo ohmio que se conecta en paralelo con el condensador cerámico de 0.1 microfaradios. Vamos a verlo entonces en la foto del montaje. Aquí lo vemos. Entonces está en paralelo la resistencia y el condensador. Conectamos el pin del medio del transistor con los extremos de la resistencia de 1 kilo ohmio y el condensador cerámico de 0.1 microfaradios. Y la posición del transistor debe coincidir como lo tenemos acá en la figura. Entonces veamos que uno de los nodos se tiene que conectar con el punto medio o el pin medio del transistor. Aquí lo podemos ver. Tenemos este extremo que se conecta con el pin de la mitad del transistor. Veámoslo
Por otro lado, aquí vemos que esta es la parte en forma de semicírculo. Aquí tenemos el pin de la mitad y este se conecta con los extremos de la resistencia y el condensador. Aquí lo vemos más claramente, aquí se ve el pin y aquí se conecta con estos extremos de estos dos elementos, que es el condensador y la resistencia. Ahora conectamos el pin E del transistor con el polo negativo de la protoboard. Entonces aquí vemos que este pin lo vamos a conectar con el negativo y aquí lo podemos ver. Este pin que tiene acá al lado izquierdo está conectado con esta línea, de aquí sacamos un cable UTP y se conecta al negativo. Luego conectamos el pin C del transistor con el diodo 1N4004, que es el diodo que es más grande, que es de color negro. Entonces viene por esta parte, se conecta a ese diodo. Vamos a verlo acá en el montaje. Aquí vemos entonces que esta línea corresponde al otro pin del transistor. De ahí conectamos eso al diodo y la franja gris debe quedar al lado derecho y debe quedar esta parte libre. Del diodo 1N4004 del extremo de la banda o franja gris conectamos un cable UTP que luego se conectará con el relé. Entonces el lado de la franja se conecta con este lado del relé, pero lo vamos a dejar solamente el cable y ahora mostramos cómo montar el relé. Entonces esta es una misma línea o el mismo nodo y de aquí se conecta al otro extremo de la protoboard para luego montar entonces el relé. Del extremo del diodo de 1N4004 conectamos el otro cable UTP que luego se conectará con el relé con el otro pin. Vamos a verlo acá, estamos hablando de este lado, entonces vamos a verlo en el montaje. Aquí tenemos el otro extremo del diodo, de aquí sacamos este cable UTP y lo conectamos en este extremo. Entonces queda este lado libre y este lado libre, que es donde vamos a conectar ahora el relé. En el pin del relé que está en el medio hacemos el empalme con un cable flexible, el cual debe estar acorde a la corriente de la carga que se va a encender o apagar. En este caso la carga es un bombillo LED de 9 vatios, que es una carga muy baja. Por esto se puede ver en la figura 117 que el calibre del cable es muy pequeño. De ser posible se recomienda hacer un punto de soldadura en el empalme. Entonces veamos que vamos a hacer esta parte, esto. Entonces tenemos aquí el relé al revés, aquí tenemos los 4 puntos de los extremos y aquí hay uno como en la mitad. De ahí conectamos un cable flexible, lo mejor es soldarlo en este punto y luego eso nos va a servir como punto de switch en la carga. Ahora lo vamos a ver. Ahora conectamos el relé de la protoboard de modo que los dos cables UTP que salen del diodo 1N4004 se conecten con el relé, es decir, el relé y el diodo queden en paralelo. Entonces vamos a ver que el relé y el diodo queden en paralelo. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos estos dos cables que fueron los que instalamos ahora, este y ahí se van a conectar con este relé. Vamos a verlo acá mejor. Aquí se puede ver que este pin del relé se conecta con este cable y el otro pin del otro extremo se va a conectar con el que pusimos acá en verde, que sería esta parte. Ahora, el extremo del diodo 1N4004 de la banda o franja gris lo conectamos con el polo positivo de la protoboard, o sea, este extremo. Este extremo lo vamos a conectar con el polo positivo. Entonces, aquí vemos que este es el lado de la banda gris. De aquí colocamos el cable UTP que nos va a conectar con el polo positivo. Luego conectamos un cable desde el pin del relé que se indica en la figura 123, el cual junto con el cable del pin de la mitad serán los que abrirán o cerrarán el circuito del elemento que queremos controlar, por ejemplo el bombillo. Entonces este cable de la mitad más este son los que van a conectar o van a interrumpir el circuito de la carga y la fuente. Vamos a verlo acá. Entonces sería el cable que conectamos ahorita al inicio más este otro, van a ser estos dos conductores que tenemos acá. Ahora, luego de todos los pasos anteriores, verificamos que todo esté conectado según el plano que hemos venido trabajando a lo largo de esta guía. Cada tramo que instalamos en la protoboard lo pusimos de color rojo para saber exactamente qué parte del montaje estaba construida. Lo que teníamos de color negro era lo que faltaba. Entonces verificamos que todo esté conectado según el plano, verificamos otra vez paso por paso. Aquí vemos que solamente nos falta la carga y la fuente. Ahora vamos a conectar el polo positivo y negativo de la parte superior con los mismos polos de la parte inferior. O sea, aquí tenemos esta línea que es el negativo, el positivo, y aquí negativo y positivo en la protoboard. Entonces conectamos unos cables para que se unan esas líneas de esta manera. Podemos ver en azul que está uniendo las líneas negativas y en rojo el que está uniendo las líneas en positivo. Entonces este sería ya el montaje completo, pero solamente el de la protoboard. Ahora vamos a ver lo que falta
o los elementos adicionales. En uno de los extremos vamos a colocar entonces la fuente, que va a ser un adaptador de 9 voltios. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí podemos ver entonces que tenemos el adaptador y que se conecta a uno de los extremos de la protoboard para dar la alimentación, y aquí tenemos un ejemplo del circuito que sería entonces el bombillo, y que aquí está interrumpido por el relé. Aquí lo podemos ver, entonces está el relé y está interrumpido en estos dos puntos para ser como el switch que va a controlar la carga. Aquí podemos ver pues como el detalle de cómo tiene que quedar la parte de la clavija, los caimanes y el tomacorriente. Aquí donde tenemos el bombillo pues podemos también poner otra carga, por ejemplo el ventilador. Por eso sería muy bueno utilizar tomacorriente. Aquí podemos ver pues el adaptador, que básicamente es similar a un cargador de celular, pero tiene que ser de 9 voltios. Y ya para finalizar esta parte, muy importante, por último, cuando ya esté todo conectado como lo muestra la figura 130, o sea como lo tenemos acá cuando ya tenemos todo el sistema montado, ya tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es, cuando esté todo conectado, giramos la perilla del potenciómetro hacia la derecha por completo, y luego accionamos repetidamente el control remoto, cualquiera, el que puede ser el de un televisor, apuntando al sector infrarrojo, y al mismo tiempo movemos lentamente la perilla del potenciómetro hacia la izquierda hasta que tengamos respuesta, es decir, hasta que se prenda o se apague el bombillo. Esto se hace con el fin de ubicar la perilla en el punto preciso para que tengamos un nivel de sensibilidad óptimo y el montaje funcione correctamente. Y recordemos que para activar el circuito podemos utilizar cualquier control remoto infrarrojo y basta con presionar cualquier botón. Entonces, retomando esa última parte, giramos el potenciómetro totalmente a la derecha y empezamos a accionar el control repetidamente mientras lo empezamos a girar a la izquierda lentamente. Cuando ya nos dé respuesta, cuando ya prenda, ese sería el punto exacto donde tenemos que dejar el potenciómetro para que quede con el nivel de sensibilidad que se necesita para que pueda funcionar correctamente.